Claro que sí, chicos, muchas gracias. Tengan todos ustedes una muy buena tarde a todos los participantes que están el día de hoy en esta reunión del Club de Física Nuclear. Mi nombre es Naira. Esta tarde los voy a estar acompañando como la presentadora. Quiero mencionar que soy miembro del Club de Física Nuclear, soy parte del grupo de logística y también del grupo de premios Nobel. Esta es nuestra 23ª reunión de premios Nobel. Y para comenzar, quiero pedirles que todos puedan compartir la reunión, el banner, el flyer oficial que tenemos de este evento en todas sus redes sociales y de la misma forma pueden tomarle ustedes una captura de pantalla. ¿Esto para qué? Porque en el formulario de asistencia, de control que vamos a tener el día de hoy, se les va a pedir que por favor adjunten una captura de la imagen que ustedes van a compartir. También mencionarles que todos estén atentos al chat, que ahí se va a enviar el formulario de inscripción, ahí vamos a estar perdón, el formulario de asistencia, ahí vamos a estar pasando los links de todas nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Instagram, en TikTok, en Facebook y también pueden unirse al grupo de WhatsApp para que puedan estar al tanto de todas nuestras actividades, de las reuniones de premios Nobel, cursos, congresos que se van lanzando y como bien mencionaron los chicos, hace un momento tenemos esta semana el tercer congreso del Club de Física Nuclear. Por tercer año consecutivo vamos a hacer un congreso muy, muy grande y también están todos ustedes invitadísimos a que puedan ser partícipes de esto. Quiero comentarles que hoy vamos a estar hablando del Premio Nobel de 1936, que este premio honra al descubrimiento del protón, del positrón, mil disculpas. Em, Vamos a estar, bueno, este premio Nobel se ha otorgado a Carl Davidson Anderson. Entonces, para introducirnos un poquito más en todo este tema de qué ha tratado este premio Nobel, cuál es la historia del descubrimiento, cómo se ha dado, quiero presentar, por favor, y darle la bienvenida a Madeleine Guevara Suárez. Ella es una de las coordinadoras del grupo de premios Nobel y es integrante del grupo de investigación. Dentro del Club de Física Nuclear tenemos igual varios grupos que ustedes deben conocer. Madeleine es miembro de dos de ellos. Y bueno, Madeleine es ingeniera química y actualmente estudia la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Ingeniería, obviamente. Quiero darle la bienvenida, por favor, Madeleine, si es que puedes activar tu camarita. Buenas tardes, muchas gracias Naira por la presentación y si desean ya puedo compartirles el premio Nobel. Claro que sí, te damos paso. Muchas gracias. Pueden verlo, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, sin más preámbulos, iniciamos. Bueno, esta tarde les voy a presentar el premio Nobel de Física de 1936, que fue otorgado a Carl David Anderson. Este científico nació el 3 de septiembre de 1905. Él nació en Nueva York, que es una ciudad de los Estados Unidos. Y por supuesto fue un gran descubridor del positrón. Bueno, hablando un poco de la infancia, juventud, estudios y carrera del científico, sus padres fueron Carl David Anderson, al igual que él lleva el mismo nombre, y Emma Adolfina Jackson. Ellos fueron inmigrantes suecos. Y bueno, Carl desde niño tenía un sueño grande. Él en realidad quería ser un atleta de salto alto, pero eso cambió debido a que él y sus padres se mudaron a Los Ángeles. Entonces, ahí él ingresó a la Escuela Secundaria Politécnica de Los Ángeles y desde ahí es en sí que nace el gusto por la ciencia. Posteriormente, él se matriculó en el Instituto de Tecnología de California, Caltech. Bueno, en sí este científico estuvo ligado a este instituto durante toda su vida, porque también desarrolló en él mismo su grado en licenciatura en física e ingeniería de 1924 a 1927. También realizó su doctorado en física y matemáticas, en lo cual logró durante 3 años. A mí me parece, la verdad, un científico bastante brillante porque en tan poco tiempo sacó una ingeniería y un doctorado.
También hablando acerca de la tesis que este científico realizó, fue la distribución espacial de fotoelectrones expulsados de varios gases por rayos X. Bueno, para ello contó con un gran mentor, quien fue Robert Andrews Millikan. Él fue quien eh, lo apoyó, ¿no? En su tesis y bueno, así él pudo también continuar como investigador en el Instituto de Tecnología de California. Estuvo allí como investigador desde 1930 a 1933. También realizó un estudio de rayos cósmicos junto a Millikan, eh, que, que fue su tutor, en el año 1930. Ya para el 2 de agosto de 1932, este descubrimiento fue finalmente validado por las teorías que son de Paul Dirac y condujo a lo que es al descubrimiento de la existencia de positrones. En sí, el descubrimiento del positrón fue un avance muy importante en la física, ya que el positrón fue el primero en la creación de pares de electrones de positrones. Y como pueden ver acá, tenemos a Carl en su laboratorio realizando dicha investigación. Bueno, él también fue profesor asistente en física en el Instituto de Tecnología de California durante aproximadamente 6 años. Eh, También podemos decir que ya en 1936, él y Neddermeyer descubrieron el muón, que es una partícula subatómica, la cual era 207 veces más masiva que el propio electrón, pero con la misma carga eléctrica negativa y un giro de media que el mismo electrón. Nuevamente, eso más que todo en rayos cósmicos. El muón fue una de las primeras partículas en sí subatómicas descubiertas. Ese mismo año fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1936, junto a otro científico llamado Victor Franz Hess, quien también había hecho un descubrimiento importante en la radiación cósmica. En sí, la mayoría de sus trabajos de Anderson fueron publicados en la revista Física. En 1938 fue elegido como presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Durante la Segunda Guerra Mundial, él, bueno, realizó una investigación para un proyecto que sería de cohete de artillería para la Marina de los Estados Unidos. Entonces, él, para verificar eso, visitó Francia para observar cómo les fue a los cohetes en una situación de combate real. Y también en 1939, bueno, él asciende a ser profesor de física. Contrae nupcias con Lorraine Bergman en 1946. Fruto de este matrimonio nacen Marshall y David, pero resulta que él adoptó, bueno, tuvo un hijo adoptivo mayor que de sus propios hijos porque su esposa había tenido anteriormente un matrimonio. Entonces así conformaron una bonita familia, ¿no? También recibió apoyo de la Oficina de Investigación Naval, más que todo para volar cámaras de niebla en 2 aviones, que eran B-29. Esto lo realizó en 1947. Y bueno, ya avanzando con su vida, en 1950 fue miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias y aportó pruebas de la existencia de partículas B cargadas y neutras. También fue presidente de la División de Física, Matemáticas y Astronomía de 1962 a 1970. Bueno, también sus principales proyectos fueron publicados en Physical Review y Science. Él trabajó en lo que son la radiación y partículas fundamentales. Y finalmente muere el 11 de enero de 1991 en San Marino, California, Estados Unidos, a los 85 años de edad. Como pueden ver en la lápida de Anderson, bueno, reconocen que él recibió un premio Nobel gracias al descubrimiento del positrón. Y bueno, adentrándonos a lo que es el premio Nobel en sí, que le otorgaron por el descubrimiento del positrón, todo inicia
gracias al físico escocés Charles Thomson Rees Wilson, quien inventó la cámara de niebla a principios del siglo XX. Más que todo, la cámara contiene un vapor de agua o alcohol sobresaturado. Cuando una partícula cargada atraviesa el gas, este se ioniza y genera núcleos de condensación, dejando tras sí una estela apreciable a simple vista. Eso es muy similar a las trazas que nosotros observamos de los aviones, que van dejando mientras surcan los cielos, como una especie de vapor. Más que todo, observando las características de las diferentes trazas, se pueden estudiar las características de las partículas que atraviesan el medio. Una traza fina y larga correspondería a una partícula ligera y muy energética, mientras que una traza gruesa y corta correspondería a una partícula más pesada. Más que todo, lo que se quiere hablar hoy es de esa materia que aparece como conclusión inevitable de lo que es la ecuación de Dirac, también llamada ecuación del amor, la cual está involucrada en uno de los mayores misterios del universo. Es más que todo en un tipo de supernova y que requiere de campos magnéticos y eléctricos para poder contenerse. Entonces hablaríamos de lo que es la antimateria. Más o menos recordando a través del tiempo, en el año 1928, cuando Paul Dirac intentaba encontrar una ecuación que combinase la mecánica cuántica con la relatividad especial, más que todo para poder descubrir el movimiento de los electrones a velocidades próximas de la luz. El resultado en sí fue la famosa ecuación de Dirac, como pueden verla en la pantalla. Había un problema acá, que más que todo daba como resultado soluciones tanto para un electrón con una energía positiva como negativa. Y si los electrones tuviesen estos niveles energéticos disponibles, podrían decaer emitiendo fotones hasta llegar a ellos. También sabemos que los electrones no hacen eso, y Dirac, en realidad, él sí lo sabía. Su solución más que todo fue suponer que todos los estados con energía negativos, los cuales no tenían sentido físico, ya estaban llenos. Y como los electrones son fermiones, ya no podían ocupar estos espacios. A este concepto se lo llamó mar de Dirac. Y aquí surgió la idea de antimateria, que más que todo se trata de un hueco en el mar que daría pie a un electrón con carga invertida, es decir, un positrón. He ahí que empieza más que todo esto en la historia. En 1911 y 1913, el físico austriaco Victor Hess descubrió que había un tipo de radiación que penetraba más que todo en la atmósfera terrestre proveniente del espacio exterior. Y bueno, también tenemos a, a Millikan, quien aportó también a esto para que finalmente se pueda llegar, ¿no? a la teoría de Anderson. Entonces, tenemos que, bueno, antes de adentrarnos a lo que es eh, el positrón en sí, hablemos un poco acerca de él. Siempre se lo ha denominado la primera antipartícula. Más que todo, un positrón es una partícula de tipo elemental, cuya carga eléctrica resulta igual a la que posee el electrón, aunque ésta es positiva. Por esta característica, se dice que el positrón es la antipartícula de esta partícula subatómica. Las antipartículas entre las que están incluidas los positrones son la contrapartida de las partículas, las cuales son que sus masas son idénticas, pero las cargas eléctricas están invertidas.
sea positiva, negativo y negativo, positivo. La creación de los positrones se produce por ciertos procesos nucleares. Es aquí que en el año 2008, científicos de un laboratorio estadounidense lograron crear positrones al aplicar un láser sobre una superficie de oro blanco. Y bueno, ya entrando en la actualidad, la medicina es la que apela a la emisión de positrones para la realización de tomografías que permiten estudiar la actividad cerebral. Los positrones también son populares en la ciencia ficción, como pueden ver en las películas. Un ejemplo sería la película de los cazafantasmas. Se utilizan rayos de positrón más que todo para captar espectros. Y bueno, es así como Carl David Anderson encontraría una partícula que revolucionaría no solamente la física, sino nuestra visión del universo. Bueno, con el descubrimiento del positrón, Anderson cerró el círculo del método científico 6 años después de que Dirac lo comenzase. Más que todo para detectar los electrones con carga positiva, Anderson utilizó la mejor tecnología en detección de partículas que en esa época existía. Era una cámara de niebla, también denominada cámara de Wilson. El detector utilizado, bueno, en esta cámara vertical, que Anderson y Millikan habían diseñado 2 años antes, más que todo lo habían hecho para seguir las trazas de los rayos cósmicos que inciden en la atmósfera, más que todo en la atmósfera terrestre. Y lo hicieron examinando un conjunto de aproximadamente 1.300 fotografías tomadas en esa fecha. Anderson pudo ver las trazas de una partícula cuya carga debería ser comparable con la del protón, más que todo por ionización que producía y por el sentido de su curvatura en un campo magnético. Entonces, por su masa debería ser mucho menor. Y se dice, bueno, que algunas semanas más tarde, Black y Occhilini confirmaron la existencia de estas partículas. Y bueno, explicándoles un poco acerca de la fotografía, eh, bueno, pueden observar una placa de plomo que hace más lento al positrón. Antes de que éste ingrese a la placa y bueno, salga de ella, el positrón posee más energía, entonces posee una traza poco curvada. Al pasar por la cámara de plomo, después el positrón posee una menor energía y pueden ver que la curva se traza, o sea, de más curveada de mejor manera. Entonces, esto también se asocia a lo que es el campo magnético. ¿Y qué podemos decir? Eh, que en este caso la antimateria ya se revela. Entonces, nosotros podemos llegar a la conclusión de que sí se pueden crear partículas, más que todo una descripción relativista más sofisticada que es muy necesaria. Y la famosa ecuación que ustedes la conocen. Entonces, podríamos decir que Dirac sí tenía razón acerca del descubrimiento experimental de la antimateria. Y bueno, explicándoles un poquito de esta imagen, la antimateria es como una imagen en un espejo de la materia. Resulta fácil comprender lo que es un reflejo y se necesita muy poco tiempo para que seamos capaces de distinguirlo del objeto real. Los lados derecho e izquierdo de la imagen están invertidos respecto al original y aparte de eso, podríamos decir que imagen y objeto son exactamente iguales. Eh, y bueno, ya casi por terminar, el mayor aporte que Anderson realizó a la ciencia fue el descubrimiento del positrón. Él tuvo durante toda su vida un montón de reconocimientos, pero estos fueron los más resaltantes. En 1935 fue galardonado con un metal dorado del Instituto Americano de la ciudad de Nueva York. Posteriormente, en 1936, recibió el Premio Nobel de la Paz en Física. Como pueden ver, acá está la medalla.
En 1937 también recibió otra medalla, Elliot Cresson del Instituto Franklin. También en 1937 recibió una condecoración de la Universidad de Colgate. Y también en 1945 recibió un certificado de mérito presidencial. Y en 1949 también tuvo un reconocimiento de la Universidad del Templo. Y como pueden ver, tuvo más reconocimientos como la medalla de John Ericsson de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Suecos. Y en 1976 fue nombrado profesor emérito de Caltech. Ese fue también, aparte del premio Nobel, fue uno de los reconocimientos más grandes que él tuvo en vida. Y bueno, acerca de algunas curiosidades, encontré algunas. Como pueden ver en la primera fotografía, es en un periódico en el cual, bueno, publican de que Carr había fallecido, ¿no? En esa época, como pueden ver, un, podría decirse una plana de un periódico de esa época bastante distinta a lo que es ahora, ¿no? Y también se escribió una biografía acerca, ¿no? Del científico. Y esto es algo muy interesante porque en Perú existe un colegio llamado Carl David Anderson. Este colegio imparte enseñanza de liderazgo y emprendimiento en los tres niveles que son inicial, primaria y secundaria. Y también existen unas tipo worksheets, que son unas fichas para estudiantes para que puedan aprender más, ¿no? Acerca de los científicos. En este caso, estas fichas están en internet y sé que, por ejemplo, este colegio las aplica, ¿no? Entonces, así de esa manera, los estudiantes pueden aprender más acerca del científico. También algo muy interesante es que se publicó el natalicio de este científico para recordarlo, ¿no? En un diario Crónicas. Entonces es algo ha sido en realidad muy reconocido él. Y también un dato muy interesante es que estuvo a punto de ser casi como Oppenheimer. Por eso dice el hombre quien estuvo cercanamente a Oppenheimer. Es decir, que él también ha colaborado en proyectos junto a Oppenheimer, entonces ha sido realmente, como se diría para él, alguien muy inspirador. En otras curiosidades es que lo hemos encontrado también en los juegos. Bueno, creo que es una estampita, pero aquí hay una especie de números. Me parece que era también para un juego, algo que y tenía sus puntos y todo eso. Acá tenemos también los chocolates Ricoeur, que, bueno, en estos chocolates pueden describir un poco la biografía del científico. Algunas frases que él nos dejó, él decía que la curiosidad es parte de la naturaleza humana. Siempre va a haber ciencia eh, para el beneficio de la ciencia, dice, ¿no? Y también dice que el estudiante ideal sería uno que no estaba trabajando para obtener calificaciones, pero que estaba trabajando porque estaba interesado en el trabajo y no estaba tratando de competir con sus compañeros de estudios. Y bueno, así también tenemos otras frases que él nos dejó. Una de ellas dice que el átomo no puede ser visto. Eh, si eso, ¿cómo puede ser? Se prueba la existencia y simplemente lo que quiere decir es que eso puede ser estudiado, pero indirectamente evidenciado. Y las dificultades técnicas pueden ser comparadas para que el hombre se pregunte a sí mismo y, o sea, lo compara más que todo eh, con una especie de piano, un piano de teclas negras, ¿no? Y bueno, él fue una persona se podría decir muy inspiradora. Creo que fue uno de los científicos que tuvo una vida, se podría decir, tranquila, sin polémicas, y realmente aportó mucho a la ciencia.
y hasta hoy en día sigue aportando con el descubrimiento del positrón. Y bueno, eso es un poco que podría comentarles acerca de este gran científico. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Madeleine, por tan brillante explicación acerca del premio Nobel. Con esto ya tenemos una introducción al tema también que vamos a estar tratando hoy. Pero antes me quiero ir a unos pequeños comerciales y quiero invitar a Kevin, por favor, para que nos hable un poquito sobre las actividades que está realizando y va a realizar el club en los próximos días y las siguientes semanas. Bueno, voy a empezar a compartir. Bueno, muy bonita la exposición de Madeleine, hay muchas curiosidades ahí que uno no se entera cuando estudia física y bueno, suena muy interesante y ver, indagar todas esas curiosidades. Bueno, ¿se puede ver mi pantalla? Sí, ya vemos todo. Bueno, como les estaba mencionando al principio de la reunión, estamos con el tercer Congreso Internacional del Club de Física Nuclear, es nuestro evento grande, se podría decir, del año, aunque creo que todos los eventos que realizamos son bastante importantes porque se tocan temas demasiado complejos algunos y muy importantes para nosotros, como estudiantes, como profesionales. Nuestro objetivo del tercer congreso del club es promover la colaboración y el intercambio de conocimientos sobre los últimos avances tecnológicos y desafíos globales en ciencias nucleares, fomentando la innovación, la seguridad, la educación y el desarrollo sostenible en este campo. Tenemos cuatro temáticas principales, como ya les había comentado. El cronograma de Bolivia a Perú. Algunos detalles, vamos a realizar una actividad que son ver un documental que es nuclear y bueno, comentar, ¿no? Que estamos organizando este tercer congreso del club junto a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es un capítulo de Perú, con el IEE Students Branch del NPSS de Perú. Junto con ellos estamos organizando este evento, es por eso que se va a desarrollar un laboratorio que en un momento lo voy a mencionar, que en un momento lo voy a mencionar. Eh, Más detalles del cronograma se encuentra acá. Eh, el martes 2 de julio inicia la inauguración. Tendremos distintos ponentes, entre ellos está el doctor Eduardo de la Fuente, que nos va a presentar la astrofísica de rayos gamma, evolución y aportaciones, que es de México. Desde Brasil, la doctora Icoana nos va a mostrar el hidrógeno frente a la transición energética. Felipe nos va a mostrar desafíos futuros para la no proliferación nuclear. Un boliviano que estudia en Estados Unidos o que está en Estados Unidos, digo, en Rusia, con el título Tecnologías Nucleares No Energéticas. Otro boliviano que es Mauricio Ayllón, que se encuentra en Estados Unidos y específicamente en el Goddard de la NASA, sobre espectroscopía nuclear planetaria. Al final de su presentación nos dice que me dedico al diseño y desarrollo de espectrómetros nucleares para misiones espaciales. Y también tenemos desde Rusia, desde Pakistán, tenemos desde Perú también al profesor Eduardo Villarreyes con el título La radiactividad por todas partes, estudio de los NORMS. Tenemos distintos ponentes de distintos países y entre ellos lo vamos a poder observar en las imágenes que les hemos estado compartiendo en las redes del Club de Física Nuclear. Tenemos ponentes de México, de Brasil, desde Rusia, desde Estados Unidos, desde Corea del Sur, desde Perú, desde Pakistán, y tenemos otros ponentes también que nos están confirmando su ponencia y su participación para este tercer congreso, que los vamos a estar actualizando en estos días. Eh, Tenemos los conferencistas, que son estudiantes y profesionales que van a presentar su trabajo. Ahí tenemos al magíster Vladimir, que es del Instituto Gemológico Boliviano, al doctor Henry Patti, que es del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia La Paz, al doctor Ricardo Cardona, de la Universidad de la EMI,
al magíster Paolo del Instituto Peruano de Energía Nuclear, al Ibani de la Universidad Mayor de San Andrés, al graduado Emilson Telles, Unidad Académica Gran Chaco, a Miguel Cayaguaya de la Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Técnica de Oruro, a Gabriel Rodas de la Universidad Mayor de San Andrés. Em, Nuestro cronograma actual es este. El martes comenzamos a las 4 de la tarde hora Bolivia y 3 de la tarde hora Perú. Vamos a empezar con la inauguración, luego con un conversatorio entre expertos, ponencias y luego una ponencia magistral. El día miércoles tendremos ponencias magistrales desde las 9 hasta las 12 del mediodía y las conferencias en las tardes de 3 a 8 de la noche. El día jueves, hora boliviana, de 9 a 12, ponencias magistrales y de 3 a 4 conferencias, de 4 a 7 simuladores. Vamos a presentarles unos simuladores que están relacionados con detectores Geiger y centelladores. Y de las 19 hasta las 21, ponencias magistrales. Hora boliviana. El día viernes, también de 9 a 12 ponencias magistrales, de 3 a 4 conferencias, 16 a 19 laboratorios, presencial en Perú. Este laboratorio se va a desarrollar en la Universidad de San Marcos, en la carrera de física, específicamente en los laboratorios de nuclear, donde desarrollan y tienen equipos en su laboratorio, tienen distintos espacios. Nos van a mostrar un poco de su laboratorio y van a realizar un laboratorio que va a ser presencial. Para los que se encuentran en Perú van a poder asistir. Para los que se encuentran en Bolivia o en otros países o en otros lugares, distinto a Perú o a Bolivia, van a poderlo ver en vivo mediante Zoom. El día sábado a las de 9 hasta las 14 horas, que sería 2 de la tarde, ponencias magistrales, conferencia y clausura. Eso es nuestro cronograma, eh, con distintas actividades, un poquito de laboratorio. Laboratorio de Biofísica y Física Médica, Infisa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Acá vemos algunas imágenes de su laboratorio eh, que nos van a estar mostrando ese día con más detalles. Acá estamos viendo aquí igual unos picos de su espectrómetro. Y bueno, nos van a estar dando más detalles sobre los laboratorios y vamos a desarrollar simuladores virtuales de radiación ionizante de UDELAS con el Club de Física Nuclear. Y bueno, participa junto a nosotros en una experiencia única dentro del laboratorio y también usando simuladores. Conoce más sobre física nuclear. Este es parte del cronograma que tenemos y bueno, eso quería mostrarles como adelanto para el tercer congreso del 2 al 6 de julio. Las inscripciones todavía están abiertas y bueno, estamos dispuestos a responder cualquier pregunta mediante WhatsApp. Gracias. Muchas gracias, Kevin. Entonces, quedan todos cordialmente invitados a ser partícipes también del tercer Congreso del Club de Física Nuclear. Son 3 años consecutivos que se está realizando esta actividad desde el 2021. Hemos tenido igual participación de bastante gente y están también todos ustedes invitados. Este año estamos trabajando ya con la Universidad de Perú y estamos haciendo la organización entre dos países y es muy lindo el trabajo que se está realizando. Entonces, igual repetirles, como dijo Kevin, se puede hacer cualquier consulta al número de WhatsApp y para esto también los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales, en todas las que existan, en todas las que conozcan, estamos en YouTube, estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok. En todas ellas nos pueden encontrar con el nombre de Club de Física Nuclear. Incluso esta charla la van a poder tener después en el canal de YouTube. Cualquier duda, entonces no duden, no tengan miedo de poder hablarnos. Eso. Antes de pasar a la parte central de la reunión del día de hoy, quiero nuevamente recalcarles que puedan tomar una captura de pantalla del flyer oficial, del banner que está promocionando esta reunión. ¿Y esto para qué? Para que puedan adjuntarlas en el formulario de asistencia que se les va a pasar justamente al finalizar la charla que vamos a tener enseguida.
Este formulario se les va a pasar al chat, así que también estén atentos. Y es muy importante que estén atentos a la reunión porque vamos a hacer dos preguntas relacionadas a la exposición o a toda la charla que se está dando el día de hoy, que tienen que responder para poder optar al certificado de asistencia del día de hoy. Sin más que decir, quiero pasar, por favor, a presentar al doctor PhD Hugo Marcelo Rivera Bretel. Es para mí un honor poder representarlo ante el distinguido Club de Física Nuclear. Bueno, el excelentísimo doctor PhD Hugo Marcelo Rivero Bretel es doctor en rayos cósmicos de la Universidad de Milán. Es físico experimental trabajando en el área de rayos cósmicos, docente titular en la Universidad Mayor de San Andrés y docente de posgrado también. Trabajó en experimentos de rayos cósmicos en el Observatorio Argo IJB en Turín, en Italia, en el Instituto Nacional de Astronomía Espacial y Física Cósmica en Milán, entre otros. Por favor, quiero dar paso al doctor Hugo Marcelo, quien nos va a estar hablando sobre la aplicación del positrón. El positrón, su descubrimiento y algunas aplicaciones es como titula la charla. Doctor, por favor, estamos ansiosos de escucharlo. Ya, gracias, Naira. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya, listo. Te agradezco por la demasiado gentil presentación, me parece. Entonces, me imagino que tengo que empezar a compartir la presentación, ¿no ve? Sí, doctor, nos puede compartir su pantalla y nosotros ya le escuchamos. Gracias más bien por estar en la reunión. Ya, no, es un gusto. Ya, entonces, ¿me confirman? ¿Se ve? Sí, doctor, vemos su pantalla, la escuchamos perfectamente. Ya, entonces comienzo con mi charla. Entonces yo les voy a hablar de una cosa que Silvia ya les ha hablado algo, a pesar que creo que ella estaba más enfocada en el tema del premio Nobel y de la persona por detrás del asunto, que era eh, Anderson. Yo voy a enfocarme un poco más en el positrón y en los aspectos un poquito más técnicos, pero no demasiado tampoco. Entonces, vamos a ver, como dice aquí en el título, vamos a hablar del positrón, de cómo se descubrió y de algunas, vamos a mencionar un par de aplicaciones del positrón a áreas fuera de la física. Vamos a empezar con aquí considerar el artículo, uno de los artículos que publicó Dirac, en este caso en 1931, hablando de singularidades cuantizadas en los campos electromagnéticos. Y bueno, aquí, bueno, como ustedes pueden ver, lo que nos habla es de que existen problemas, obviamente en la época existían problemas fundamentales en la física teórica que esperaban de soluciones, entre ellos la formulación relativista de la mecánica cuántica y la naturaleza de los núcleos atómicos, ¿sí? Y cabe mencionar aquí, si se fijan, a una consulta, ¿ven mi cursor? Sí, doctor, podemos ver el cursor, podemos ver su pantalla. Ah, ya, ya. Entonces, si se fijan aquí, me parece bastante llamativo que considera el problema de la vida como parte de los problemas de la física teórica, pero bueno, me parece un poco gracioso, pero bueno, es un paréntesis. Y bueno, está considerando en particular, yo quiero dirigir la atención a este tema de tratar de unificar o más que unificar, de proveer una formulación relativista de la mecánica cuántica, y eso era lo que él estaba tratando de hacer junto con otros físicos de la época. Aquí tenemos, bueno, bastante más texto del mismo artículo, en el cual él piensa que está dando un pequeño paso, que en realidad fue bastante más que un pequeño paso para avanzar en este problema, ¿no? Si se fijan, bueno, nos habla un poco del formalismo matemático y que las dificultades que se encontraba por la predicción de estas energías negativas asociadas al electrón, que Silvia ya nos ha comentado. Y bueno, aquí es donde entra la postulación de este mar de
electrones que se supone que no se observaban, que corresponden a los estados energéticos negativos, que con el principio de exclusión de Pauli se supone que todos tendrían que estar llenos, por eso es que no se ocupaban, etcétera, ¿no? ¿Y por qué lo paso un poco rápido? Porque no es no es la interpretación que se le da hoy en día a estos estados negativos, ¿sí? Hoy en día se hace una interpretación un poco diferente y se asocia más bien estos estados de energía, se los asocia, digamos, normalmente se hace como energía positiva, y lo que se asume que es negativo es el tiempo, ¿sí? Pero bueno, esto vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, lo que es importante aquí es que la ecuación que Dirac nos presenta predice estos huecos, o lo que él interpretaba como huecos, y que subsecuentemente eh, se los asociaría con lo que conocemos hoy en día como el positrón. En la época se consideraba que quizás era el protón, esta partícula, la partícula que se podía asociar con estos huecos o con cualquier interpretación alternativa que se le pueda dar. Y sin embargo, análisis que principalmente se enfocaban en la masa, dieron en cuenta de que el protón no podía ser esa partícula porque tenía demasiada masa como para ocupar ese rol, digamos, como para que sea este antielectrón. Entonces, además hay otro problema, y eso lo podemos ver aquí en las últimas líneas de este párrafo, es que el electrón, sí, o mejor dicho, si el protón fuese esta partícula o esta antipartícula del electrón, entonces tendríamos un problema, digamos, en el átomo, porque eventualmente si el protón y el electrón se encontrasen, se aniquilarían, ocasionando que los átomos sean inestables, ¿sí? Entonces, por lo tanto, dice, deberíamos abandonar esta identificación de los huecos con los protones y tenemos que encontrar una otra interpretación. Entonces, sigue hablando de estos huecos y de todo esto que les he estado mencionando, pero aquí es donde se postula y se habla ya de una nueva partícula que denominan como antielectrón. ¿Qué dice en particular aquí? Si se van a esta línea, dice, no deberíamos esperar de encontrarla en la naturaleza, porque debido a la rápida recombinación que ocurriría con los electrones, no se podrían observar, en el sentido de que al ser partículas que se aniquilan con los electrones, inmediatamente se aniquilarían ante la presencia de un electrón, que es lo que nos rodea, digamos, que es parte de la materia que nos rodea, y por lo tanto haría prácticamente imposible de observarlos en la naturaleza. Y sin embargo, pensaba que se podrían producir experimentalmente en vacíos bastante, no sé cómo llamarlos, digamos, aquí dice altos, digamos, o sea, en condiciones donde el vacío sea bastante extremo, ¿sí? Entonces, o que alternativamente pensaba que el encuentro de dos rayos gamma con la energía suficiente podría ocasionar la creación simultánea de un electrón y un antielectrón. Pero decía que la probabilidad de que esto ocurra, es decir, que dos gamas se encuentren, era bastante baja, o es bastante baja, porque no existe un flujo de gamas demasiado alto, es decir, en la naturaleza, y por lo tanto que dos de estos gamas se encuentren y produzcan uno de estos pares es muy improbable, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver, aquí les hago un paréntesis. Vale la pena comentar que, por un lado, sí que se han observado positrones en la naturaleza, es lo que hizo pocos años después Anderson, y es lo que se encuentra de manera, podríamos decir, bastante rutinaria, habitual entre los rayos cósmicos, ¿sí? Y por otro lado, Pauli no estaba tan equivocado, no, perdón, no Pauli, Dirac no estaba tan equivocado en esta su predicción de que los rayos gamma pudiesen producir estos pares de electrones-positrones, pero no exactamente como él se esperaba, porque como vemos aquí, les decía, él esperaba que el encuentro de dos rayos gamma pueda producir este par de electrones y positrones.
de principio podría ocurrir. Es una cosa que si se diese, es decir, si se diese el encuentro de estos dos rayos gamma, entonces se podría producir un par electrón-positrón. Sin embargo, es algo que no se esperaba porque le parecía muy improbable. Pero resulta que ocurre un fenómeno que es similar, que hoy en día lo conocemos como la producción de pares. Y no es exactamente el encuentro de un rayo gamma con otro rayo gamma, sino es el encuentro de un rayo gamma con un núcleo atómico, que es una cosa muchísimo más probable que el encuentro de dos rayos gamma, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es básicamente lo que menciona aquí Dirac, que es el encuentro de un rayo gamma, en realidad con un núcleo, es lo que ocasiona que el rayo gamma desaparezca, si queremos verlo así de manera espontánea, y deje en su lugar un par electrón y positrón, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las ideas que él consideraba en este artículo y vemos que no están tan alejadas de lo que hoy en día sabemos. De hecho, es consecuencia son consecuencia, digamos, la predicción en particular de la existencia del positrón es consecuencia de su ecuación y por lo tanto es una gran contribución, no es para nada algo menor. Entonces, vamos a tratar de hablar a grandes rasgos de esta ecuación de Dirac. No nos vamos a meter demasiado a los detalles matemáticos, sin embargo, quisiera que nos quedemos con una idea general de cómo más o menos funciona la cosa. Entonces, podemos partir por el tema de la ecuación de Schrödinger, que es esta ecuación para los que ustedes, de los que ya hayan visto, quizás no mecánica cuántica como tal, pero ya hayan visto alguna introducción a la física moderna, es esta ecuación que rige el comportamiento de partículas subatómicas a través de lo que se conoce como la ecuación de onda, ¿sí? Esta ecuación de onda, que está aquí representada por la letra psi mayúscula, es la que de alguna manera contiene toda la información relacionada a la partícula. Concretamente, la posición de la partícula o la velocidad de la partícula se pueden inferir a partir de esta llamada función de onda. Entonces, lo que se hace en mecánica cuántica, lo que se hace en física moderna, es utilizar este lenguaje de operadores matemáticos, como pueden ver aquí, por ejemplo, el nabla o simplemente la derivada con respecto del tiempo, y relacionarlos con los conceptos clásicos, como los conceptos de la energía. En este caso tendríamos la energía total, estaría dada por esta relación en donde tenemos la energía cinética y la energía potencial. Entonces, lo que se hace es trasladar estos conceptos de la mecánica clásica y aplicarlos en la mecánica cuántica utilizando este lenguaje matemático de operadores que trabajan u operan sobre esta función de onda, ¿sí? Entonces, lo que uno hace es hacer una identificación como esta y luego aplicar el operador. En este caso, digamos, lo que tendríamos es, fíjense que salto un poco de izquierda a derecha. Izquierda es esta relación clásica que tenemos acerca de la energía, en donde les mencionaba la energía total, les mencionaba el momento y les mencionaba, bueno, más que el momento, les mencionaba la energía cinética, pero bueno, relacionada con el momento y la energía potencial. Y luego a la derecha tenemos los operadores que en mecánica cuántica se utilizan para, o que están asociados a estas entidades. Aquí tendríamos la energía total y el momento. Entonces, lo que se hace es, si quieren, de manera bastante simplificada, es introducir estos operadores aquí, estas definiciones de los operadores aquí, y luego aplicar esto a la función de onda. Es algo muy similar, de hecho me parece que en esencia parte en lo que se hace, por ejemplo, en álgebra lineal, en el que uno, por ejemplo, tiene una matriz, imagínense una matriz de transformaciones en un plano o en el espacio que ustedes quieran, digamos. Pienso en un plano porque me parece que es más fácil de visualizar, en el que tienen, digamos, un cierto sistema de coordenadas y ustedes tienen un vector o un conjunto de vectores en ese sistema de coordenadas y quisieran rotarlo, por ejemplo, o quisieran aplicarle alguna transformación lineal como reflejarlos o
yo qué sé, por ejemplo, alargarlos a través de o a lo largo de su componente Y, o alguna de esas cosas que seguramente han visto en álgebra lineal. ¿Qué es lo que se hace? Se determina una matriz que luego va y se multiplica por izquierda al vector o a los vectores en cuestión. Entonces podemos pensar que esa matriz es una especie de operador que se aplica sobre los vectores. Entonces, aquí se hace una cosa similar. Obviamente no tenemos matrices, por lo menos no de manera evidente, y tampoco tenemos vectores, sino que tenemos esta función de onda. Pero bueno, esto digamos para simplemente comentarles, el álgebra lineal se puede como que, no sé si la palabra apropiada sea generalizar, pero por lo menos se puede aplicar o se puede extender de manera que se aplique también a espacios en los que los vectores se transforman en funciones y las matrices se transforman en operadores. En este caso serían estos operadores diferenciales. Entonces, estos operadores van y se aplican sobre esta función, ¿sí? En este caso, la función de onda. Podríamos pensar en la función de onda de un electrón o de alguna otra partícula que tenga una cierta masa m, que es lo que vemos aquí, ¿no? Que nuevamente viene del concepto clásico de masa. Entonces, se aplica estos operadores, o mejor dicho, se los introduce aquí en esta relación que tenemos que viene de la mecánica clásica, y luego se los aplica sobre la función de onda. ¿Qué obtenemos como resultado? Lo que obtenemos es la llamada ecuación de Schrödinger, que se supone que describe el comportamiento de la función de onda para partículas subatómicas que no tienen energías muy altas, que no tienen velocidades muy altas. Entonces, eso es básicamente lo que se hace, digamos, a grandes rasgos. Esa es la idea básica y esta es la manera en que podríamos pensar o una forma de obtener esta ecuación de Schrödinger. Ahora, lo siguiente que quisiéramos hacer es repetir esta técnica, utilizar estos conceptos que estamos introduciendo de funciones de onda, de operadores, de reutilizar conceptos de la mecánica clásica, etcétera, y ahora considerar partículas energéticas. Con partículas energéticas me refiero a partículas relativistas. ¿Qué quiere decir esto? Que son partículas que se están moviendo a velocidades que son comparables a la velocidad de la luz. Es decir, seguramente si han hecho algún curso de relatividad especial, saben que, o incluso yo que sé, simplemente de cultura general, quizás saben que las partículas con masa no pueden alcanzar la velocidad de la luz, pero pueden acercarse cuanto uno quiera, obviamente conceptualmente, ¿no? Es decir, si uno tuviese la energía suficiente, puede hacer que una partícula con una cierta masa se acerque lo que uno quiera a la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces, cuando les digo que es comparable, es una velocidad que no es la velocidad de la luz, pero puede ser que sea, yo qué sé, 99% de la velocidad de la luz, 90% de la velocidad de la luz, 60% de la velocidad de la luz, incluso 10% de la velocidad de la luz. Entonces, lo que se hace en este caso es descartamos esta relación de la energía que conocemos de la mecánica clásica y utilizamos esta otra que conocemos de la relatividad especial de Einstein, que nos relaciona nuevamente la energía total, el momento y la masa en reposo, ¿sí? Pero el concepto o lo que se ha hecho, la técnica que se ha utilizado para obtener la ecuación de Schrödinger es exactamente la misma. Utilizamos estos operadores que ya hemos mencionado, tanto del momento como de la energía, y los introducimos en esta relación, que es la relación que ahora nos provee, digamos, la relatividad especial, y una vez que tenemos esto, la aplicamos sobre la función de onda para obtener esta nueva ecuación que, si se fijan, no es idéntica a la ecuación anterior, ¿sí? Esta es la ecuación de Schrödinger que les decía que era para partículas subatómicas
o a partículas muy pequeñas, microscópicas, de velocidades no muy altas. Y esta otra de aquí sería el equivalente o sería algo similar para partículas que ya pueden tener velocidades más altas. Por eso les decía comparables a la velocidad de la luz. Esta ecuación en particular, esta de aquí, se conoce como la ecuación de Klein-Gordon. Ahora, por motivos que sí, no voy a profundizar, resulta que esta ecuación no describe muy bien el comportamiento de las partículas o no es, digamos, la ecuación que eh, se desea. En particular, si se fijan aquí hay un detalle que es importante. La ecuación de Schrödinger simplemente tiene una derivada en el primer grado con respecto del tiempo. Aquí, obviamente, hay derivadas en segundo grado, pero las variables son espaciales. En cambio, aquí tenemos nuevamente, digamos, esta derivada en segundo grado con respecto a las variables espaciales, pero ahora tenemos una derivada en segundo grado con respecto a el tiempo. Y eso se debe a esto de aquí, a esta relación, que en realidad lo que tenemos en este caso es una relación que involucra, digamos, a la energía total, al momento y a la masa al cuadrado, que no es exactamente lo que se tenía antes. Lo que se tenía antes era simplemente una relación de la energía total, la energía cinética, a pesar de que el momento está al cuadrado, la energía cinética no, y la energía potencial. En cambio, aquí lo que tenemos es que todas las variables involucradas están al cuadrado, y eso se resulta en que tenemos en particular para la energía, si ven aquí, aparezca esta derivada segunda al cuadrado, o bueno, en realidad más que derivada segunda al cuadrado, esta derivada segunda de de la función de onda. Entonces, dirá que entre otros no estaban muy conformes con esto. Lo que ellos querían era tener una cosa similar, una primera derivada y una relación que involucre solamente las variables no al cuadrado, sino simplemente en su primera potencia. Entonces, para ello, la problemática era esta, cómo hacer que en el contexto de la mecánica cuántica, este operador de energía cuadrada se transforme simplemente en un operador de energía y ya, para tener una situación más similar a la que se tiene en la ecuación de Schrödinger. Entonces, lo que se hace en realidad, o lo que Dirac hizo y la gente hace desde esa época es, bueno, reconocer que como operador lo que tenemos aquí al lado izquierdo es esto de aquí, ¿sí? Y yo quisiera tener una factorización de este operador que me permita escribir como el cuadrado de estos operadores en derivadas de primer grado, ¿sí? Entonces, lo que uno hace básicamente es simplemente, bueno, postular esta combinación lineal de operadores y decir yo quiero que esto esté al cuadrado y lo que obtengo es una cosa como esta. Esto de aquí, digamos, tiene simplemente es la expansión de esto y tiene las segundas derivadas que ya habíamos visto, incluyendo esta segunda derivada con respecto del tiempo, y luego tiene todos estos otros factores cruzados, ¿sí? Entonces, a mí lo que me gustaría, o a Dirac lo que le gustaría, o en realidad a los físicos de la época les gustaría, es que primero estas A, B, C y D al cuadrado se hagan 1, ¿sí? Y que por otro lado, estos productos de aquí se hagan 0, de manera que estos factores cruzados desaparezcan. ¿Y qué gano yo de hacer todo esto? Es que si logro hacer esto, lo que voy a tener es la doble aplicación de este operador, de esta combinación lineal sobre la ecuación de onda, que se va a poder expresar simplemente. Recuerden que esto de aquí, si ustedes llevan el término de la derecha al otro lado,
se puede traducir como una, o se puede reescribir como una ecuación igualada a cero. Entonces, si ustedes tienen un operador que aplicado 2 veces sobre una cierta función produce cero, por ciertos detalles que no vamos a explicar, se puede escribir, se puede quitar, digamos, una de esas aplicaciones y dejarlo aplicando solo una vez. De manera que lo que estaría ganando sería esto, es de reducir, digamos, este operador de energía al cuadrado a uno de simplemente de energía. Entonces, aquí tampoco vamos a hablar demasiado de los detalles. La cuestión está en que si uno trata de resolver todo esto de aquí, se da cuenta que no se puede hacer simplemente con números. Y lo que Dirac, una de las ideas brillantes que tuvo Dirac fue que se dio cuenta que esto se puede satisfacer no con números, sino con matrices. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto A, B, C como D serían matrices y esto implicaría también que la ecuación, o perdón, la función de onda fuese una matriz, pero más específicamente sería un vector columna, ¿no? Que se puede entender como si fuese una matriz. Y que estas matrices tenían que ser matrices de al menos 4 por 4 y que por ende la función de onda sería un vector columna de 4 por 1. Entonces, esto es lo que, bueno, menciono aquí y eso es lo que Dirac se dio cuenta y haciendo todo esto logró reducir el problema o reducir, sí, digamos, el operador a uno lineal que se aplica directamente sobre la función de onda en cuestión y que aquí lo que nosotros tenemos son matrices y este vector columna que vendría a ser la función de onda. No es muy importante en este momento entender muy bien o muy a detalle todos estos matices matemáticos. Lo importante y lo rescatable es que esto de aquí se reduce, o mejor dicho, más que se reduce, predice la existencia de las antipartículas. Y eso es lo que vamos a ver en un instante. Para facilitarnos la vida, si asumimos que la partícula está en reposo, es decir, que vamos a aplicar esta ecuación para una partícula en reposo, lo que tendríamos es que estos tres operadores de aquí, es decir, los espaciales, desaparecerían. Perdón. Y la ecuación se reduce a esto de aquí, es decir, a una versión un poco más sencilla de la ecuación más general que hemos visto hace un instante. Sin embargo, noten que esto sigue siendo una matriz y esto sigue siendo un vector columna de 4 por 1. Entonces, las soluciones se pueden encontrar y lo importante aquí es notar lo siguiente. Tenemos 4 soluciones porque estamos hablando de los elementos, si quieren, de un vector, perdón, de un vector columna. Entonces, la solución total sería la suma de estas 4, digamos, la combinación lineal de la suma de estas 4. Ahora, lo importante es lo siguiente. Fíjense que aquí el exponente cambia de signo. Se tiene 2 de las soluciones con un signo menos, y 2 con un signo más. Entonces, esto de aquí se puede identificar, es decir, este mc cuadrado, con la energía en reposo, ¿sí? Y si recuerdan, bueno, no importa demasiado en realidad si al final lo han visto o no, esto de aquí también está relacionado con la solución de un sistema no relativista. En particular, lo que tendríamos es que, a medida que el tiempo pasa, la amplitud, digamos, de esta solución se va haciendo cada vez más pequeña y más pequeña. Todo gracias a que esto de aquí es
un número positivo y aquí tenemos un menos por delante, ¿sí? A grandes rasgos. Ahora, la ausencia de ese menos aquí implica que ya no se aplica lo que acabamos de decir. Y en este caso es por eso que Dirac interpretó como que esto se tenía que deber a la presencia de energías negativas. Entonces asumía que estos factores mc cuadrado son negativos y que al final se tiene una situación similar a la del otro caso, a la de las otras dos soluciones. Y eso es lo que le llevó a postular este mar de huecos y que tenían energías negativas asociadas, etcétera, etcétera. Hoy en día, como les mencionaba hace unos instantes, esta ya no es más la interpretación, sino que se tiende a interpretar que esto de aquí sigue siendo eh, una energía positiva y lo que es negativo es el tiempo. Y se entiende como que las antipartículas son como las partículas normales, solamente que con un tiempo negativo asociado. ¿Sí? Esa es más o menos la situación hoy por hoy. Entonces, bueno, esto es lo que les acabo de mencionar. Y se supone que estas dos de aquí, estas dos de abajo, cuando entendemos que esta es la ecuación de onda de un electrón, estas dos soluciones corresponden a la del positrón, ambos en reposo. ¿Sí? ¿Por qué en reposo? Porque recuerden que hemos resuelto este caso especial, digamos, más sencillo, en el que hemos asumido que las partículas o la partícula en cuestión estaba en reposo. ¿Sí? Entonces, este es más o menos un pantallazo a grandes rasgos de la situación de la ecuación de Dirac y de las predicciones de las soluciones que tiene y la predicción que se hace acerca de las antipartículas. ¿Sí? Entonces, recuerden que hemos empezado esto con este artículo de 1931. Como les decía, este no es el único artículo. De hecho, si ustedes revisan el artículo, no es aquí donde se introduce la ecuación de Dirac, sino es que se habla un poco más de las soluciones y de la interpretación de las soluciones con energía negativa, que era la interpretación que les decía que se daba en la época. Y sin embargo, hubieron artículos previos, me parece que en 1927 o 28 fue que Dirac en realidad presentó su ecuación. Entonces, en un artículo previo al que les estoy mencionando o al que les estoy mostrando aquí. Sin embargo, poco después, fíjense esto, en 1933, ya Carl Anderson envió el artículo en el que anunciaba que había observado estas partículas de carga positiva y de una masa que no correspondía a la masa del protón. Y pueden ver aquí, bueno, este es el resumen que puso el editor al artículo, que menciona que, bueno, de un grupo de 1.300 fotografías de trazas de rayos cósmicos en estas cámaras de Wilson, 15 de las trazas se relacionaron, se identificaron como partículas positivas que no pueden tener o que no tenían una masa tan grande como la del protón. Y luego de un examen de la pérdida de energía y de la ionización que éstas producían, se concluyó que la carga era menor a 2 veces y seguramente igual a la del protón. ¿Sí? Entonces se está considerando una partícula que no tiene la masa del protón, pero que parece tener su misma carga. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes pueden leer esto con más calma. Aquí, digamos, saltando ya a la introducción escrita ya por Anderson, nos cuenta que en agosto de 1932, al fotografiar estas trazas producidas por los rayos cósmicos en estas cámaras de Wilson, que diseñaron él y Millikan, obtuvieron las trazas que muestran en la fotografía que vamos a ver luego, que parecen ser solo interpretables
como en base a la existencia de una partícula que carga o que tiene una carga positiva y que tiene una masa que es del mismo orden de magnitud que la de un electrón negativo, digamos, la de un electrón normal. Y que esto parece estar reforzado por estudios que hicieron en otro laboratorio de las mismas fotografías que él considera. Entonces, lo que se puede ver aquí es una de las fotografías en la que se ve por debajo y por encima la traza descrita por una de estas partículas. Como mencionaba también Silvia en su presentación, me parece que ella la tenía invertida, pero da igual. Aquí podemos ver una partícula que describe una trayectoria curva, cuya curvatura parece mayor que la curvatura parece menor, es decir, aquí si vamos a relacionar un círculo en la parte de abajo, el radio asociado a ese círculo es mayor que el de aquí. Y eso simplemente por la consecuencia de que esta partícula al atravesar la placa de plomo que se encuentra aquí en medio, pierde energía y luego sigue viajando a través del medio magnetizado y al tener menos energía describe un radio más pequeño, ¿sí? El radio ese de curvatura. Entonces, lo que nos dice aquí en el pie de la figura, dice un positrón de 63 MeV, es decir, de 63 millones de electronvoltios, pasando a través de una placa de plomo de 6 milímetros y emergiendo con una energía de 23 millones de voltios o de electronvoltios, es decir, 23 MeVs. Esta, bueno, es una de las imágenes que produjeron Anderson y sus colaboradores, que fueron la primera observación en la que se pudo identificar correctamente y con bastante certeza la existencia de estas partículas con carga positiva, pero con una masa similar a la del electrón. O por lo menos, no es lo que estableció él, pero que por lo menos no tenían o no podían tener una masa tan grande como la de un protón. De manera que se descartaba el protón como candidato a haber producido estas trazas. Entonces, obviamente, este es solamente uno de los pasos que se dio y a lo largo del tiempo se ha estudiado bastante más a estas partículas y no solo a estas, sino a otras que se han descubierto nuevas partículas, pero en concreto, hoy en día ya sabemos que el positrón tiene la misma masa que el electrón, solamente que la carga es opuesta y el momento magnético es también opuesto. Y otra de las características que también sabemos y que de hecho en la época ya el mismo Dirac lo decía y se verificó también experimentalmente, cuando estas partículas, es decir, los positrones, se encuentran con alguna otra de sus antipartículas, en este caso serían los electrones, estos se aniquilan y dejan en su lugar un par de rayos gamma, ¿sí? Entonces, este sería, digamos, el pantallazo que quería darles más o menos de la historia del positrón, tanto del aspecto teórico como del aspecto experimental. Finalmente, quisiera mencionarles un par de aplicaciones de los positrones, aplicaciones que se le dan hoy en día a los positrones. Una de ellas es la llamada tomografía por emisión de positrones, que básicamente es una técnica de imagenología que depende, digamos, de la aniquilación de un positrón con un electrón. Ya les he mencionado, tanto hace un instante como cuando leíamos el artículo de Dirac, que se producen rayos gamma cuando estas partículas se aniquilan, ¿sí? Entonces, estos rayos gamma salen expelidos en direcciones opuestas y con la misma energía. Todo esto porque esto es consecuencia simplemente de la conservación de la energía y del momento, y por lo tanto, lo que tenemos al final de este proceso de aniquilación, es un par de gamas que se mueven
en direcciones opuestas y que tienen la misma energía. Entonces, este fenómeno físico se utiliza para hacer estas imágenes que les mencionaba a través de la detección no de los positrones directamente, porque en la técnica los positrones no se detectan directamente, sino a través de la detección de los rayos gamma resultantes de la aniquilación de estos positrones con un electrón. Entonces, aquí más o menos les tengo una ilustración de la situación en la que básicamente tenemos 4 situaciones. No es demasiado importante analizar las 4, nos enfocaremos en una. Imagínense que aquí ustedes tienen algún órgano o alguna persona, yo qué sé, rodeada por una serie de detectores de rayos gamma, ¿sí? Cada una de estos rectangulitos representa uno de estos detectores que rodean a la persona o al órgano o al tejido en cuestión. Entonces, dentro de ese tejido, dentro de esa persona, se da este proceso de aniquilación. Es decir, de alguna manera, un positrón ha terminado, digamos, en un lugar específico de el cuerpo de esa persona, si vamos a asumir que es una persona, y ese positrón eventualmente se encuentra con un electrón y se aniquilan, emitiendo rayos gamma en direcciones opuestas, ¿sí? Estos rayos gamma se detectan utilizando estos detectores que les mencionaba y con técnicas sofisticadas de tomografía y de, yo qué sé, de computación de este tipo de imágenes, se puede reconstruir un modelo en 3 dimensiones de el tejido o del órgano o de, yo qué sé, de la parte de la persona en cuestión, que es lo que estamos deseando de estudiar. Obviamente hay detalles, digamos, que no los voy a explicar porque tampoco tengo el conocimiento, la pericia necesaria como para entenderlos, por lo menos no a detalle, pero simplemente se los menciono, digamos, de que en este caso también cuando, digamos, se tiene una de estas aniquilaciones, los rayos gamma que salen expelidos no necesariamente van a hacerlo de manera limpia, en el sentido de que no necesariamente en todos los casos vamos a tener que uno se va a ir en una dirección y el otro en la otra, en la dirección opuesta, sin sufrir ningún tipo de perturbación. Puede ser que, bueno, originalmente sí se producen en direcciones opuestas, pero en el viaje uno de los gamas, sufra algún tipo de dispersión debido, por ejemplo, al efecto Compton, que cambia su dirección y hace que el tema este de la reconstrucción sea un poco más complicado de lo que sería si simplemente saliera y no sufriese ningún tipo de perturbación. O a veces lo que se tiene son coincidencias aleatorias o múltiples aniquilaciones que activan más de un detector a la vez. Entonces, obviamente, estas son complicaciones que no vamos a considerar ahora, pero que simplemente vale la pena tener en cuenta si uno, probablemente, si alguno de ustedes quizás se quiere dedicar a estas cosas. Entonces, ¿cómo es que uno obtiene estos positrones? Es decir, ¿cómo es que logra que los positrones penetren en el tejido, en el órgano, en la persona en cuestión? Lo que normalmente se hace, lo que típicamente se hace, es utilizar estos trazadores, estos llamados trazadores, que son radiofármacos que se inyectan en las venas. Uno de los más comunes, como pueden ver aquí, es este fluorodesoxiglucosa, que no, seguramente si hay algún químico aquí, seguramente sabe mucho mejor que yo qué es. Yo sospecho, bueno, eso de glucosa tendrá que ser algún compuesto orgánico que se le pueda decir azúcar o que tenga que ver algo con el azúcar. Y luego eso de fluoruro me indica que tiene flúor. Ya la desoxi, eso ya no me acuerdo, así que quizás alguno de ustedes me puede aclarar eso. Pero lo importante es que ahí es a través de ese flúor que se introducen los positrones. ¿Por qué? Porque se utiliza un isótopo del flúor que es inestable y que decae bastante rápido. En realidad, la vida media es bastante corta, de cerca a 110 minutos.
Entonces, probablemente por cuestiones prácticas sería más conveniente tener un isótopo que dure un poco más, digamos, yo que sé, que tenga una vida media de unos días quizás. Pero bueno, resulta que ese es el que se utiliza hoy en día y que tiene esta vida media un poco corta. Este flúor, que es parte de toda esta fluorodesoxiglucosa, se inyecta en las venas, digamos, sí, digamos, en la sangre de las personas y se disemina a través del cuerpo y seguramente por procesos químicos va a parar a ciertos lugares o a ciertos órganos donde se concentra, ¿sí? En realidad, al ser esta una glucosa, me parece que va a parar a regiones del cuerpo, si es que vamos a pensar en una persona, en las que se está consumiendo glucosa o que se está utilizando glucosa más que en otros lugares. Entonces, esta fluorodesoxiglucosa se concentra ahí y por ende los decaimientos que ocurren en el flúor 18, que es parte de esta molécula, no están uniformemente distribuidos a lo largo de todo el volumen de la persona, sino que se concentra en ciertos lugares. Entonces, en estos lugares donde se concentra, se producen estos decaimientos donde se generan positrones. Estos positrones salen expelidos inmediatamente o casi inmediatamente se frenan en el tejido mismo y se aniquilan con alguno de los electrones que forman parte de los átomos, que forman parte de todas las moléculas y yo qué sé, que forman parte del tejido. Y esto permite hacer una especie de mapeo en 3 dimensiones de un órgano o de ciertas regiones del cuerpo en cuestión. Entonces, aquí pueden ver, digamos, una de estas imágenes reconstruidas, que en realidad aquí es solamente una imagen en 2D, pero se puede hacer una reconstrucción en 3D en la que se ve una región aquí. Por un lado se ve el cerebro, esto de aquí abajo me imagino que será la vejiga, o bueno, aunque no sé si en la vejiga se consume mucho azúcar, pero bueno, disculparán mi ignorancia, digamos, de la biología o de la medicina. Y luego aquí sospecho que, yo qué sé, no quiero decir, me parece que es el hígado, eso de ahí, pero bueno, quizás no, no sé, me dirán ustedes. El punto está aquí, no está tanto en demostrarles mis conocimientos de biología o de medicina, sino en simplemente de ilustrarles cómo se puede utilizar esto de los positrones para hacer este tipo de imágenes que luego son útiles para la medicina o incluso la biología. Una otra aplicación de los positrones es la llamada espectroscopía de aniquilación de positrones, que es una técnica más o menos similar a la anterior. No es muy similar, pero hay algunas ideas en común, pero que no se aplica en la medicina, sino que se aplica en el estudio de materiales. Y básicamente esta técnica lo que permite es, como ven ustedes acá, analizar las variaciones de densidad o de huecos o de irregularidades, imperfecciones que se presentan en los materiales. Y está basada en la simple observación de que si uno tiene un material que tiene una densidad que no es uniforme de masa, digamos, y por ende de electrones a lo largo de su volumen, los positrones que logren penetrar en este material se van a aniquilar con más facilidad o lo van a hacer más rápidamente en estas regiones ricas en electrones que en regiones pobres en electrones. De esta manera, uno puede utilizar esto como para hacer nuevamente un mapa tridimensional de, por ejemplo, la densidad del material o de, sí, digamos, sí, sobre todo la densidad para encontrar estas irregularidades o huecos dentro del material. Entonces, aquí hay una ilustración igual más o menos sencilla de la técnica en la que ustedes tienen aquí la muestra y luego tienen una fuente que produzca positrones, en este caso el sodio, perdón, el sodio 22, en la que los positrones penetran en el material y viajan a lo largo del material hasta que eventualmente se detienen. Se detienen, se aniquilan con un cierto electrón y este de aquí vuelve a producir este fenómeno, vuelve a producir
ese par de rayos gamma que luego pueden salir del material y ser detectados con detectores apropiados, de manera que esto permite este mapeo, que es una cosa similar a lo que les mencionaba en el caso de la tomografía, pero no es idéntica, obviamente. Una de las diferencias es que aquí no hay ningún trazador, simplemente se tiene una fuente de positrones que es externa al material, pero que se utiliza para hacer este mapeo. Quizás una pregunta que les puede venir a la mente es, bueno, si ustedes tienen un positrón que sale de la fuente radioactiva y penetra en el material, apenas penetra en el material debería aniquilarse. Y por lo tanto sería imposible tener estos positrones dentro como para tener hacer este mapeo de la densidad dentro de un cierto volumen. Pero bueno, lo que sucede es que los positrones no es que inmediatamente se aniquilan, especialmente si tienen una energía relativamente alta. Las secciones eficaces de los procesos en los que pueden involucrarse los electrones cambian, en realidad, perdón, los positrones cambian. Eh, Esto quiere decir que los positrones tienen más alternativas que solamente aniquilarse. Por ejemplo, los positrones, al igual que los electrones, pueden sufrir procesos de dispersión o pueden generar rayos gamma a través de la radiación de frenado o pueden ionizar incluso el material. Todo esto sin aniquilarse, antes de aniquilarse, porque si se aniquilan no existiría el positrón que incurra, digamos, o que sea parte de todos estos procesos. Entonces, un positrón que tiene una energía suficiente puede atravesar hasta cierto punto un material y el momento que se detiene es que el proceso de aniquilación toma mayor importancia y por lo tanto es que se pueden utilizar este tipo de técnicas para, en este caso, hacer esta espectroscopía de materiales. ¿Sí? Pero bueno, creo, he perdido por completo la noción del tiempo. Espero no haberme pasado demasiado del tiempo que tenía asignado y bueno, con eso creo que sería suficiente, ¿no? Entonces concluyo y les agradezco por su atención. Muchas gracias, doctor, por su magnífica presentación. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, la pueden hacer mediante el chat. Y también anunciarles que ya se hizo público el formulario de participación, entonces tienen que responderles. Si tuvieran algún problema, por favor, igual infórmenos y nosotros vamos a ver la manera de ayudarlos. No se olviden que tienen que adjuntar el, la captura que se les había pedido. Buenas Nuevamente, si es noches, que tuvieran alguna Naira. pregunta, sí, ¿Podría hacer una pregunta? claro que sí, adelante. Buenas noches, doctor. Quería consultarle, primero, gracias por su presentación. Eh, ¿Cuáles o si existen métodos actuales para producir positrones, por ejemplo, en un laboratorio? Sí, ¿qué tal, Brian? Gracias. Sí, no tengo yo demasiada experiencia en el tema, pero sé que se producen, por lo menos hay una, que es, deja que me acuerde bien, creo que funciona más o menos así. Tú de alguna manera aceleras electrones, que es una cosa bastante más sencilla que obtener positrones de manera directa. Entonces aceleras estos electrones y les das una energía suficiente como para que produzcan rayos gamma a través del choque de estos electrones con algún objetivo, en el sentido de que imagínate que tú tienes una muestra de, yo que sé, algún metal o alguna cosa que bombardeas con electrones que has acelerado de alguna manera. Entonces, dentro de ese metal se van a producir rayos gamma por el efecto de Bremsstrahlung, es decir, la radiación de frenado.
Ahora, estos rayos gamma van a salir del material y pueden producir, si tienen la energía suficiente, un par electrón-positrón. Entonces, si tú a su vez bombardeas con estos rayos gamma una otra muestra, en esa muestra se te pueden producir positrones gracias a este fenómeno que te digo, ¿no? Que es la producción de pares de los rayos gamma que has logrado producir bombardeando con electrones otra muestra anterior. Entonces, me parece que esa, no sé, no te voy a decir es la única, seguramente que no, técnica para producir positrones, pero es una, digamos, de las que, por lo menos es la que tengo en mente ahora. Y ahora que lo pienso, Silvia en su presentación también mencionó que en el año 2008, me parece, eh, bombardeando o irradiando con láseres una muestra de oro blanco, han logrado también producir positrones. Exactamente cómo, es decir, cuál es el fenómeno físico, no tengo idea. Pero, pero bueno, quizás Silvia puede comentar un poquito más al respecto. Bueno, doctora, acerca de eso, bueno, no tengo más información, pero yo lo puse porque me pareció algo interesante y además aplicativo, ¿no? En cuanto a medicina. Pero sí se ha realizado ese tipo de experimento y ha resultado, o sea, los resultados han sido satisfactorios. Listo, gracias Silvia. Entonces, ahí, Brian, tienes por lo menos dos técnicas, ¿no? La que te mencionaba yo y esta otra eh, de los láseres, ¿no? No sé si tienes alguna otra duda. Sí, gracias, doctor. También, casi por curiosidad, quería preguntar, esto de los positrones, también me imagino que se encuentran en los rayos cósmicos, ¿no? Tal vez me podría hablar un poco más sobre esto, o si Sí, se sí, sabe el origen, digamos, también. sí, sí, te comento un poco más. De hecho, como bien dices, los positrones están entre los rayos cósmicos. Quizás vale la pena mencionar o aclarar a qué me refiero exactamente con rayos cósmicos. Ahorita con rayos cósmicos no me refiero a las partículas que vienen del espacio eh, directamente, no estoy hablando exactamente de esas, sino que estoy hablando de los chubascos que se producen en la atmósfera debido a estas partículas que vienen del espacio. ¿Sí? Entonces, cuando te digo que hay positrones entre los rayos cósmicos, me refiero en los chubascos, a las partículas secundarias que se producen en la atmósfera. Si bien entre los rayos cósmicos primarios, es decir, esos que están afuera, seguramente hay uno que otro positrón, no son muy comunes. Son más comunes otro tipo de partículas, en particular los hadrones, partículas más pesadas, más masivas. Pero bueno, volviendo al tema de los positrones, de hecho Anderson y todas estas, bueno, esa fotografía en particular que les he mostrado yo y las que les mostró también Silvia, han sido obtenidas con esta cámara de Wilson expuesta a rayos cósmicos, a estas partículas secundarias. Entonces ahí sí que se producen estos rayos, o perdón, estos positrones de energías generalmente bastante más altas a las que, por ejemplo, tú podrías obtener de un decaimiento nuclear, como ese del flúor 18 que mencionábamos para la emisión de positrones, perdón, de la tomografía esta de positrones, etcétera. En ese caso, las energías no son muy altas, por lo menos cuando las comparas con la de los rayos cósmicos, que pueden llegar a ser eh, sin ningún problema de decenas de MEPS o de centenas de MEPS, incluso de algún GeV y cosas así. Entonces, tienes estos positrones bastante energéticos provenientes de la atmósfera, digamos, y constantemente nos están bombardeando y nos están llegando. Eh, Quizás no tienen flujos demasiado altos, probablemente, o sea, seguramente no tienen flujos demasiado altos y menos mal, digamos, porque si fueran así, la vida como la conocemos no sería posible, quizás sería, si hubiese vida, sería bastante diferente, digamos, tendría que ser una vida que pudiese de alguna manera resistir, digamos, esta cantidad de radiación. Pero bueno, esto es especulación. En realidad la cuestión está en que
hay este flujo de positrones provenientes de la atmósfera. ¿Y cómo se producen? Se producen al final principalmente por esta producción de pares, porque resulta que como partículas provenientes de los chubascos también tenemos a los gamas, a los rayos gamma, y estos rayos gamma provenientes de los chubascos casi o muy frecuentemente tienen la energía suficiente como para producir un par electrón-positrón. Y de hecho, la inmensa mayoría, por no decir todos o casi todos, de los positrones que nos llegan de los chubascos producidos por rayos cósmicos han sido producidos por gamas, es decir, a través de este fenómeno de producción de pares. Entonces, es básicamente la principal, digamos, explicación de dónde nos vienen esos rayos, o perdón, esos positrones provenientes de la atmósfera. No sé si te está quedando claro, si me he explicado bien. Sí, gracias, doctor. Está muy claro. Naira, tengo una consulta o una pregunta para Claro usted. que sí. Adelante. Eh, bueno, yo soy Kevin. Doc, buenas tardes. Me gustó mucho su presentación. Nos mostró una parte teórica, una parte experimental y las aplicaciones, que es muy importante. Quizás aquí para que sea 100% completo, sé que es experto en simulación. Quizás faltó, bueno, no faltó, pero yo sé que usted nos puede hablar bastante sobre eso. Mi pregunta va en la parte experimental. ¿Qué tipo de detectores son más eficientes o eficaces para detectar los positrones? Ya, es una buena pregunta, pero habría que pensar un poquito más en el rango de energías, en el sentido de que estarías, digamos, interesado en detectar positrones provenientes de decaimientos nucleares, como, yo que sé, ese del flúor 18 u otros, o en positrones de más altas energías que pueden producirse ya sea en los rayos cósmicos o en los aceleradores también. Entonces, yo mucha experiencia con decaimientos nucleares no tengo. ¿Y cuál sería el mejor detector? No estoy seguro cuál sería el mejor detector. En particular, eh, no sé si además te refieres, digamos, en realidad, quiero decir, no sé qué cosa quisieras detectar. En particular, ¿estarías interesado en determinar la energía de estos positrones o quizás estarías más interesado en identificar el hecho de que sean positrones o no? O quizás en alguna otra cosa, yo que sé, como por ejemplo, yo que sé, la distribución espacial o de dónde vienen estos positrones. Me parece que dependiendo del interés en particular que tienes, el mejor tipo de detector o por lo menos un detector apropiado cambia. No sé si me entiendes. Sí, 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 Doc. Entonces, por ejemplo, en medicina nuclear, que para la tomografía de emisión de positrones o para el PET, ¿qué tipo de detectores usan en el PET? Em, bueno, y sí, hay muchas preguntas para hacer con lo que ha mencionado, porque uno es de la energía, otro es para identificar, otros para cada cosa específica. Y en este caso de la medicina nuclear para el PET, ¿qué tipo de detectores utilizarían o utilizan? Ya, en el caso de los PET, habría que recordar el hecho de que los positrones per se, los positrones como tal, no se los detecta, sino que los positrones se introducen, bueno, en realidad, si es que se puede entender eso, digamos, se introduce el radiofármaco en el torrente sanguíneo de la persona y luego en los decaimientos que se dan, en el caso del flúor 18 o de, yo que sé, algún otro componente activo que se pueda utilizar, se emiten positrones
que luego se aniquilan dentro de los tejidos del sujeto, ¿no? De la persona. Y en realidad lo que tú detectas son estos rayos gamma que se producen dentro del cuerpo de la persona, que salen expelidos hacia afuera. Entonces, ahí tu preocupación es más cómo detectas estos rayos gamma, porque eso es lo que vas a detectar, no los positrones como tales. Supongo que, de hecho, digamos, si yo tuviera que hacerlo, utilizaría eh, algún tipo de centellador, como por ejemplo los de yoduro de sodio, que son centelladores relativamente de bajo costo, que tienen dopajes a veces de eh, talio o a veces de otro tipo de elementos más pesados que son ricos en electrones y que maximizan o mejoran por lo menos la posibilidad de detectar los rayos gamma provenientes de cualquier fuente, digamos, incluida la aniquilación de positrones. Entonces, concretamente, o sea, para decirlo en corto, me imagino que utilizan detectores especializados para la detección de gamas, como por ejemplo los centelladores, entre los cuales podríamos mencionar el yoduro de sodio, y seguramente hay más alternativas, pero bueno, esa es por lo menos una. Muchas gracias, Doc. Entiendo ahora mucho más claro porque es una detección indirecta, se podría decir, ¿no? De los positrones, que no se detectan en realidad los positrones, sino su energía, como lo menciona, dentro de los centelladores, o bueno, por la interacción del fotón en el centellador. Ok, muchas gracias, Doc. Listo, no, gracias a ti, Kevin. Gracias, Kevin, por participar y doctor también por resolver las dudas que tenemos. Nuevamente la sección de preguntas sigue abierta. Si alguien tuviera alguna duda o alguna interrogante, y tal vez si es que están enviando sus dudas, recomendarles que revisen la parte que sea pública para todos. Muchas veces se va solamente para el anfitrión, entonces nosotros igual estamos al pendiente de revisar aquello. Aprovechando el tiempo, nuevamente pedirles que por favor llenen correctamente el formulario. Este formulario es para verificar su asistencia y de esa manera ustedes pueden obtener el certificado de participación a esta 23ª reunión del Club de Física Nuclear, la reunión de los premios Nobel, ¿no es así? Y nuevamente agradecerles por su participación. Si no hubiera más preguntas, y también al doctor por compartirnos tanto conocimiento y ser tan generoso al hacer esto. Fue un honor tenerlo en esta ocasión y hablando también de un tema muy, muy interesante como el que tratamos hoy. Bueno, gracias, Naira. Tomaré un ratito la palabra más bien para agradecerles a ustedes, a ti, a Brian, a Kevin y, bueno, Silvia también, y etcétera. Seguramente hay más gente que no conozco involucrada. Y agradecerles por la oportunidad y eh, alentarlos a que sigan adelante, porque este tipo de iniciativas son siempre buenas para involucrarse en los diferentes temas y aprender un poco más de las cosas que puede que nos llamen la atención y nos sirvan para quizás hasta dedicarnos por completo a estos asuntos. Entonces, más bien las felicitaciones son para ustedes y les agradezco por la invitación. Doctor, nosotros somos los agradecidos por aceptar la invitación y voy a rescatar lo que dijo y también recordar algo que Silvia nos mencionaba, ¿no? Una frase que dejó justamente nuestro premio Nobel, que es que la naturaleza del ser humano está en la curiosidad. Somos nosotros muy curiosos y creo que en gran parte estamos también presentes acá participando de esta reunión por ese motivo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los participantes. Y si tuvieran algún problema, vamos a quedarnos todavía unos minutitos más para verificar el llenado del formulario. Nuevamente invitarlos cada mes, cada último sábado, por lo general de cada mes, nosotros tenemos la reunión de los premios Nobel. Estamos hablando de un premio Nobel diferente y tenemos una charla, ¿no? Para ver la aplicación o el avance de este premio Nobel, el impacto que está dando en nuestro ahora. Y también aprovechar una vez más para invitarlos al Congreso, al tercer Congreso del Club de Física Nuclear, que se está llevando
A partir de este martes 2 de julio hasta el siguiente sábado 6 de julio, todos los días estamos trabajando con la Universidad de San Marcos, una universidad de Perú. Este congreso se está llevando de manera internacional, esta vez más de lo que se hacía antes. Estamos trabajando entre Bolivia y Perú. Y si tuvieran alguna consulta, alguna duda, totalmente nosotros prestos a responderles a través del número de WhatsApp del club. Pueden también seguirnos para tener mucha más información y estar al tanto de cualquier actividad, muy aparte de estas dos que mencionamos. En nuestras redes sociales estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram y en YouTube también. En todas las redes nos encuentran como el Club de Física Nuclear. Esta charla, si es que gustan verla después, va a quedar igual grabada. La pueden buscar en el canal de YouTube, el Club de Física Nuclear. Nuevamente agradezco la presencia de todos, a los chicos que ayudan con la organización de este evento y los esperamos para una siguiente reunión o un evento. Gracias. Buenas noches.